A la viuda solo le dejaron una casita podrida, pero lo que encontró en el suelo lo cambió todo. Cuando Estela enterró a su esposo, creyó que lo peor ya había pasado. Pero la familia de él tenía otros planes. La despojaron de todo, la humillaron en su luto y le lanzaron una herencia que parecía una burla. Una casita podrida en medio de la sierra, sin techo, sin piso, sin esperanza. Con 4 hijos hambrientos y una tormenta cayendo sobre ellos, Estela llegó a esa casa creyendo que Dios la había olvidado. Pero esa primera noche, mientras sus hijos dormían sobre el lodo y ella lloraba su desesperación, sus manos tocaron algo enterrado bajo el suelo, algo que alguien había escondido ahí hace muchos años, algo que no debería estar en ese lugar, y lo que descubrió en ese momento cambiaría su destino para siempre, porque esa casa guardaba un secreto que estaba esperando ser encontrado por ella. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Haz clic en el botón de me gusta y quédate conmigo hasta el final de esta historia. Tiene un desenlace diferente a todas las demás historias, y creo que será difícil que no derrames al menos una lágrima. Así que vamos con la historia. El féretro de madera barata descendió a la fosa con un ruido sordo que Estela jamás olvidaría. Era mediodía en el Panteón de Nombre de Dios, un pueblo perdido en las sierras de Durango, y el sol caía implacable sobre las cabezas descubiertas de los presentes. Apenas 15 personas rodeaban la tumba de Rodrigo Salazar, y la mitad eran vecinos curiosos que habían llegado por compromiso, no por cariño. Los hermanos de su esposo, Gustavo y Leonel, permanecían apartados, con las manos en los bolsillos y las miradas fijas en el suelo. Su cuñada Berenice ni siquiera se había molestado en venir. Estela apretó las manos de sus 4 hijos contra su falda negra. Toño, el mayor, tenía 11 años y mantenía la quijada tensa como había visto hacer a su padre. Lupita, de 9, sollozaba en silencio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Los gemelos, Paco y Martín, de apenas 6 años, no comprendían del todo por qué su papá no volvería a cargarlos en hombros. Cuando el sepulturero echó la primera palada de tierra sobre el ataúd, Lupita se tapó los oídos y gritó. Estela la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el cuerpo de su hija temblaba como hoja al viento. Nadie les ofreció palabras de consuelo. Nadie se acercó a estrechar su mano. Cuando el último puñado de tierra cubrió la tumba, Gustavo se quitó el sombrero, lo sacudió contra su pantalón y caminó hacia la salida del panteón sin voltear atrás. Leonel lo siguió. Estela observó cómo se alejaban, sintiendo que algo más que su esposo acababa de morir ese día. Esa tarde, en la pequeña casa de adobe que habían rentado durante años en el pueblo, Estela preparó frijoles refritos y tortillas duras para sus hijos. La cocina olía a leña húmeda y a tristeza. Apenas habían terminado de comer cuando tocaron a la puerta. Era don Evaristo, el dueño de la casa, un hombre flaco y encorvado que siempre parecía contar monedas imaginarias con los dedos. «Señora Estela», dijo sin quitarse el sombrero, «lamento su pérdida, pero necesito hablar con usted sobre la renta. Han pasado 3 meses sin pago». Estela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Don Evaristo, mi esposo acaba de... apenas hoy lo enterramos. Deme unos días para...» «Lo entiendo», la interrumpió, aunque su voz sonaba hueca, «pero yo también tengo familia que mantener. Le doy una semana para ponerse al corriente o desalojar». La puerta se cerró con un golpe seco. Toño, que había escuchado todo desde la sala, apretó los puños. «Mamá, ¿nos van a echar?» Estela no pudo responder. Se sentó en el borde de la cama que compartía con sus hijos y miró el techo de vigas carcomidas. Rodrigo había trabajado como jornalero en el rancho de su hermano Gustavo durante años, levantándose antes del alba, regresando con las manos llenas de callos y la espalda doblada. Cuando le dio el infarto en plena faena, Gustavo ni siquiera pagó el ataúd. Fue ella quien tuvo que pedir prestado para el funeral más simple que el velador pudo armar. Al tercer día del luto, Gustavo y Leonel llegaron a la casa con papeles en mano. Berenice venía detrás de ellos,
con los labios pintados de rojo y los brazos cruzados. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina como si fueran jueces en un tribunal. «Estela», comenzó Gustavo con voz monótona, «venimos a hablar de la herencia de Rodrigo». Ella sintió un destello de esperanza. Quizá le dejarían algo, una pequeña parcela, un poco de dinero ahorrado, algo con que alimentar a sus hijos. Leonel extendió un documento amarillento sobre la mesa. «Papá dejó todo dividido entre nosotros tres. A Rodrigo le tocó una casita vieja que nadie ha usado en años. Está en la sierra, camino a Canatlán, eso es todo». «¿Una casita?», preguntó Estela con la voz quebrándose. «¿Y las tierras del rancho? ¿El ganado? ¿Los ahorros?». Berenice soltó una risa breve y cruel. «Eso nos toca a los que trabajamos, no a las viuditas que solo saben llorar». Gustavo ni siquiera la miró a los ojos. «La casa está en tus manos. Puedes venderla si quieres, aunque dudo que alguien pague nada por ese cascajo. Nosotros ya cumplimos con lo que dice el papel». Dejaron el documento sobre la mesa y se marcharon sin despedirse. Estela observó el papel con manos temblorosas. La dirección decía simplemente: Kilómetro 18, carretera a Canatlán, desvío al Cerro de los Pinos. No había foto, no había descripción, solo eso. Lupita se acercó y tomó la mano de su madre. «¿Vamos a ir a esa casa, mamá?». Estela cerró los ojos. No tenían dinero para la renta, no tenían comida más que para 2 días. No tenían a nadie. La casita en la sierra era lo único que quedaba entre ellos y la calle. «Sí, mi amor», susurró, «vamos a ir». 2 días después, al amanecer, Estela y sus 4 hijos caminaron por la carretera polvorienta que salía de Nombre de Dios hacia el norte. Llevaban todo lo que poseían en 2 costales viejos: ropa raída, una cobija deshilachada, un comal de barro, 3 platos despicados y la foto de boda de Estela y Rodrigo. Toño cargaba el costal más pesado. Lupita llevaba a Martín de la mano. Paco se aferraba a la falda de su madre. El sol subía despacio sobre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y violeta. El camino era largo y silencioso, roto solo por el canto lejano de los pájaros y el crujir de las piedras bajo sus pies descalzos. Pasaron frente a ranchos con cercas de alambre, campos de maíz seco, un arroyo casi vacío. Nadie los saludó. Nadie ofreció ayuda. Cuando llegaron al kilómetro 18, el desvío al Cerro de los Pinos era apenas un sendero de tierra entre arbustos espinosos y pinos torcidos. Estela miró a sus hijos. Estaban cansados, con las caras sucias y los labios agrietados por la sed. «Ya casi llegamos», mintió, aunque no tenía idea de cuánto faltaba. Caminaron media hora más monte arriba, esquivando ramas caídas y piedras sueltas. El aire se volvió más frío, las sombras de los árboles se alargaban, y entonces, entre la maleza, apareció la casa. Estela sintió que el alma se le caía a los pies. La estructura era un rectángulo de adobe agrietado y madera podrida. El techo de láminas oxidadas estaba hundido en el centro, como si una mano gigante lo hubiera aplastado. Una de las paredes tenía un hueco enorme por donde entraba el viento. La puerta colgaba de una sola bisagra. No había ventanas, solo huecos cubiertos con tablas rotas. Alrededor de la casa, la maleza crecía salvaje y densa, ocultando lo que alguna vez pudo haber sido un camino o un patio. Lupita comenzó a llorar. Paco y Martín se abrazaron. Toño tragó saliva y miró a su madre esperando que dijera algo. Estela no dijo nada. Caminó despacio hacia la puerta, empujándola con el hombro. La madera crujió y cedió, abriéndose hacia adentro con un gemido lastimero. El interior era oscuro y olía a humedad, a tierra mojada, a abandono. El piso era de tierra compactada. Las paredes estaban manchadas de moho. En una esquina había un montón de ramas secas y escombros. No había estufa, no había camas, no había nada. Estela dejó caer los costales al suelo y se sentó sobre uno de ellos. Sus hijos entraron detrás de ella, mirando alrededor con los ojos muy abiertos. «¿Aquí vamos a vivir, mamá?», preguntó Martín con voz temblorosa. Estela levantó la vista hacia el techo agujereado.
A través del hueco podía ver el cielo encendiéndose de rojo, mientras el sol comenzaba a bajar detrás de las montañas. «Sí», respondió con la voz rota, «aquí vamos a vivir». Y entonces, como si el cielo mismo hubiera decidido burlarse de su dolor, comenzó a llover. Las primeras gotas cayeron lentas, casi tímidas, colándose por los agujeros del techo y salpicando el piso de tierra. Luego el aguacero se desató con furia. El viento aullaba entre los pinos, sacudiendo las láminas sueltas del techo. El agua entraba por todos lados, por el hueco de la pared, por la puerta torcida, por las grietas del adobe. En cuestión de minutos, el piso se convirtió en lodo. Estela abrazó a sus 4 hijos en el rincón más seco que pudo encontrar, cubriéndolos con la cobija empapada. Temblaban de frío. Lupita lloraba sin hacer ruido. Toño intentaba ser fuerte, pero su labio inferior temblaba. Los gemelos se aferraban a su madre como si tuvieran miedo de que el viento los arrancara de sus brazos. «Tengo hambre, mamá», murmuró Paco. Estela cerró los ojos. No había comida. No había leña seca para hacer fuego. No había forma de calentar agua. Solo quedaba el silencio roto por la lluvia y el llanto contenido de sus hijos. Cuando por fin todos se durmieron, acurrucados unos contra otros en ese rincón miserable, Estela se permitió derrumbarse. Las lágrimas vinieron calientes y amargas, mezclándose con la lluvia que le mojaba el rostro. Lloró por Rodrigo, lloró por la injusticia de sus cuñados, lloró por sus hijos, lloró por ella misma. Y en medio de ese llanto desesperado, con el cuerpo entumecido por el frío y el alma rota en 1000 pedazos, Estela levantó la mirada hacia el techo agujereado y susurró con rabia y dolor: «Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado?». El viento respondió con un aullido largo y fantasmal, y entonces, en la oscuridad, algo bajo sus manos se movió. No era el lodo, no era una piedra, era algo sólido, algo que no debería estar ahí. Estela abrió los ojos y miró hacia abajo. Sus dedos habían tocado algo duro, enterrado bajo la tierra del piso. La lluvia había cesado cerca del amanecer, dejando el aire frío y pesado. Estela llevaba horas despierta, con los ojos fijos en el agujero que había comenzado a cavar con las manos la noche anterior. Sus hijos seguían dormidos, respirando con suavidad bajo la cobija húmeda. El sol apenas asomaba entre las grietas del techo, pintando líneas doradas sobre el piso lodoso. Volvió a meter los dedos en la tierra blanda. El objeto seguía ahí, firme, resistiéndose a salir. No era una piedra, tampoco un pedazo de madera podrida. Era algo envuelto, protegido. Con cuidado, apartó más lodo, cavando en círculos alrededor de la forma rectangular que comenzaba a revelarse. Sus uñas se partieron, sus manos sangraron, pero siguió cavando. Cuando por fin logró desprenderlo del suelo, lo sostuvo con ambas manos. Era un bulto pesado, envuelto en una tela gruesa que alguna vez había sido blanca, pero ahora estaba manchada de tierra y humedad. Alguien lo había enterrado con intención. Alguien lo había escondido ahí, debajo del piso de esa casa abandonada, esperando que nadie lo encontrara, o esperando que alguien lo hiciera. Estela desenvolvió la tela con manos temblorosas. Dentro había una bolsa de plástico grueso, sellada con cinta adhesiva amarillenta. Y dentro de esa bolsa, intacto como si el tiempo no lo hubiera tocado, estaba un libro. No era cualquier libro, era una Biblia. La cubierta de cuero negro estaba gastada en las esquinas, con letras doradas que decían: Santa Biblia, Reina Valera, 1960. Estela la abrió despacio, sintiendo el peso de las páginas entre sus dedos. El papel estaba amarillento pero seco, perfectamente conservado. En la primera hoja, escrito con tinta azul y letra temblorosa, había un nombre: propiedad de Jacinta Salazar de Ochoa. Estela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Salazar, el apellido de Rodrigo, el apellido de sus cuñados. Alguien de la familia de su esposo había enterrado esa Biblia en el piso de esta casa, pero ¿quién? ¿Y por qué? Cerró los ojos, pasando los dedos sobre las letras doradas de la portada. Su abuela le había enseñado a leer en una Biblia parecida,
sentadas bajo un árbol de mezquite en las tardes de verano. La palabra es viva, le decía la anciana. Cuando todo se derrumba, ella sigue en pie. Pero Estela no había abierto una Biblia desde que Rodrigo murió. No había orado, no había buscado consuelo en ningún versículo. ¿De qué servía un Dios que permitía que una viuda y sus hijos durmieran en el lodo? Aún así, algo dentro de ella la empujó a abrir el libro. Lo hizo al azar sin pensar, dejando que las páginas cayeran donde quisieran. Sus ojos se posaron en un versículo subrayado con lápiz rojo. Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Las palabras la golpearon como un puño en el pecho. Las leyó de nuevo, y otra vez, y una más. Con cada lectura, algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. No era la ira, no era la desesperación, era algo más profundo. Era el último resto de orgullo que la mantenía en pie, el último muro que había levantado para no derrumbarse por completo. Confía en Él, susurró. Confía en Él. Sus rodillas cedieron. Cayó sobre el piso de tierra, abrazando la Biblia contra su pecho, y entonces, con una fuerza que no sabía que le quedaba, gritó hacia el cielo roto de esa casa miserable: «Señor, si todavía me escuchas, si todavía te importo, ayúdame. No sé qué hacer, no sé cómo alimentar a mis hijos, no sé cómo protegerlos». Su voz se quebró. Las lágrimas cayeron sobre las páginas abiertas de la Biblia. «Te lo entrego todo», sollozó. «Todo. Mi dolor, mi miedo, mis hijos, esta casa, mi vida, porque yo ya no puedo más». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Y entonces, desde la cobija en el rincón, llegó la voz de Toño. «Mamá, ¿estás bien?». Estela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se volvió hacia sus hijos. Los cuatro estaban despiertos, mirándola con ojos grandes y asustados. Lupita tenía las mejillas mojadas. Paco y Martín se aferraban el uno al otro. «Estoy bien», mintió, aunque su voz temblaba. «Estoy bien». Toño señaló la Biblia. «¿Qué es eso?». Estela miró el libro en sus manos. «Es una Biblia. La encontré enterrada en el piso». Lupita se acercó despacio tocando la cubierta con un dedo. «¿Por qué alguien la enterraría?». «No lo sé, mi amor, pero creo que alguien quería que la encontráramos». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el canto de los pájaros afuera. Luego Estela se puso de pie, sacudiéndose el lodo de la falda. «Vamos a limpiar esta casa», dijo con una voz más firme de lo que se sentía. «Vamos a hacer que funcione. No sé cómo, pero lo vamos a hacer». Los niños la miraron sin entender cómo era posible, pero algo en el tono de su madre, algo en la forma en que sostenía esa Biblia, les hizo creer que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Pasaron el resto de la mañana barriendo el lodo, sacando las ramas secas, destapando los huecos de las ventanas para que entrara luz. Toño encontró unas láminas de metal apoyadas contra un árbol cercano y las usó para tapar parte del agujero en el techo. Lupita juntó piedras planas para hacer un fogón improvisado. Los gemelos ayudaron a apilar ramas secas que podían servir de leña cuando se secaran. No era mucho, pero era algo. Al mediodía, Estela salió a explorar los alrededores. La casa estaba en medio de un claro rodeado de pinos y encinos. Había un arroyo a unos 100 metros, con agua clara que corría sobre piedras lisas. Más allá, el bosque se volvía más denso, oscuro, silencioso. Mientras llenaba una lata vieja con agua del arroyo, escuchó el crujido de ramas a su espalda. Se volvió rápido, con el corazón en la garganta. Un hombre salió de entre los árboles. Era alto, de piel quemada por el sol, con barba de varios días y ropa de trabajo gastada. Llevaba una mochila colgada al hombro y un bastón de madera en la mano. Sus ojos eran oscuros, penetrantes, del tipo de mirada que parecía ver más allá de las apariencias. «Buenos días», dijo con voz tranquila. Estela retrocedió un paso, apretando la lata contra su pecho. «Buenos días.
El hombre señaló hacia la casa con el bastón. ¿Vive usted ahí? Sí, respondió con cautela. Es mi casa. Él asintió despacio, como si estuviera considerando algo. Esa casa lleva abandonada más de 20 años. Pensé que nadie volvería a habitarla. Pues aquí estamos. El hombre la observó en silencio por un momento. Luego miró hacia el cielo. Entrecerró los ojos y dijo algo que Estela no esperaba. Dios tiene planes extraños, ¿verdad? Antes de que ella pudiera responder, él señaló el camino por donde había venido. Voy de paso hacia Canatlán. Pero si necesita algo, comida, herramientas, lo que sea, hay un pueblo pequeño a 3 kilómetros al oeste. Pregunte por don Melesio en la tienda. Dígale que lo manda Chuy, el caminante. Él le dará crédito. ¿Por qué haría eso?, preguntó Estela con desconfianza. El hombre sonrió apenas, una sonrisa triste y cansada. Porque así funciona la vida. A veces uno recibe, a veces uno da, y a veces, cuando menos lo esperas, Dios pone ángeles en tu camino disfrazados de extraños. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y siguió caminando por el sendero, desapareciendo entre los árboles como si nunca hubiera estado ahí. Estela se quedó inmóvil, con el agua fría salpicándole las manos. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Ángeles disfrazados de extraños. Volvió corriendo a la casa con el corazón latiéndole rápido. Toño estaba afuera, intentando clavar una tabla sobre el hueco de la pared. «Mamá, ¿quién era ese hombre?» «No lo sé», respondió Estela. «Pero creo que nos acaba de dar una oportunidad». Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y las sombras se alargaban sobre el claro, algo sucedió en la carretera principal, 3 kilómetros al este. Una camioneta blanca avanzaba despacio por el camino polvoriento, con las ventanas abiertas y la música apagada. Al volante iba un hombre de unos 40 años, con lentes oscuros y una cámara colgada al cuello. Se llamaba Fernando Ríos y era fotógrafo de una pequeña revista digital que cubría historias humanas en comunidades rurales. Llevaba 2 días recorriendo la sierra de Durango buscando una historia interesante, algo real, algo que conmoviera. Hasta ahora no había encontrado nada más que paisajes bonitos y pueblos tranquilos. Pero cuando pasó frente al desvío del Cerro de los Pinos, algo dentro de él se detuvo. No fue un pensamiento claro, no fue una voz audible, fue más como una sensación, un jalón interno, una urgencia que no podía explicar. Algo le decía que entrara en ese camino, que subiera por ese sendero, que no siguiera de largo. Fernando frenó, miró el desvío, luego miró el camino principal que lo llevaría de regreso a la ciudad. Era tarde, estaba cansado, no tenía razón lógica para meterse en la maleza, pero la sensación no lo dejaba en paz. «Está bien», murmuró para sí mismo. 5 minutos, solo echo un vistazo. Estacionó la camioneta a un lado del camino y comenzó a subir por el sendero a pie, con la cámara en la mano. Los pinos se cerraban sobre él, creando un túnel de sombras verdes. El aire olía a resina y tierra mojada. Sus botas crujían sobre las piedras sueltas. Y entonces, entre los árboles, vio la casa. Vio a la mujer arrodillada junto al fogón improvisado, intentando encender fuego con ramas húmedas. Vio a los 4 niños sentados en el suelo de tierra, con las ropas rasgadas y las caras sucias. Vio el techo hundido, las paredes agrietadas, el hueco enorme por donde entraba el viento. Fernando levantó la cámara sin pensar. El obturador hizo clic, y en ese instante, sin que él lo supiera, sin que Estela lo supiera, sin que nadie en el mundo lo supiera todavía, todo estaba a punto de cambiar. Fernando bajó la cámara y se quedó mirando la pantalla. La imagen era cruda, honesta, desgarradora. La mujer de rodillas junto al fogón, con el rostro marcado por el cansancio. Los niños sentados en círculo, abrazándose para darse calor. La casa destruida como telón de fondo. El contraste entre la luz dorada del atardecer y la miseria absoluta de esa escena. No era el tipo de foto que buscaba para su revista. Era algo mucho más grande. Se acercó despacio, haciendo crujir las ramas bajo sus pies.
Estela levantó la vista, sobresaltada, poniéndose de pie de inmediato y colocándose frente a sus hijos como un escudo. «¿Quién es usted?», preguntó con voz firme a pesar del miedo. Fernando levantó las manos en señal de paz. «Perdone, señora. No quise asustarla. Soy fotógrafo. Estaba pasando por la carretera y sentí que debía subir». «¿Nos tomó una foto?». «Sí. Lo siento. Debí pedir permiso primero». Se quitó los lentes oscuros y la miró directo a los ojos. «Pero necesito que vea algo». Le mostró la pantalla de la cámara. Estela observó la imagen en silencio. Era la primera vez que se veía a sí misma desde la muerte de Rodrigo. No reconoció a esa mujer de mejillas hundidas y manos agrietadas. Esa no era ella. O tal vez sí, y por eso dolía tanto. «¿Por qué nos fotografió?», preguntó con la voz quebrada. Fernando guardó la cámara en su mochila. «Porque la gente necesita ver esto. Necesita saber que familias como la suya existen, que luchan, que sobreviven a pesar de todo. No somos un espectáculo. No, son un testimonio». Sacó una libreta del bolsillo de su camisa. «¿Puedo hacerle unas preguntas? Solo lo básico. Su nombre. ¿Cómo llegó aquí? Lo que necesita». Estela dudó. Parte de ella quería mandarlo lejos, proteger lo poco de dignidad que le quedaba. Pero otra parte, la parte que había orado esa mañana abrazando una Biblia enterrada, la parte que había pedido ayuda con desesperación, le decía que aceptara. «Estela Ortiz de Salazar», dijo finalmente, «viuda, 4 hijos. Mi esposo murió hace una semana. Su familia me dejó esta casa y nada más». Fernando escribía rápido. «¿Tienen comida?». «Para hoy sí, para mañana no sé». «¿Agua?». «Hay un arroyo cerca». «¿Trabajo?». Estela soltó una risa amarga. «¿Trabajo? Vivo en medio de la nada con 4 niños. ¿Quién me va a dar trabajo?». Fernando cerró la libreta. Miró a los niños, que lo observaban con mezcla de curiosidad y desconfianza. Luego volvió a mirar a Estela. «Voy a publicar su historia. En mis redes, en mi revista, donde sea que la gente pueda verla. No le prometo nada, pero a veces las historias correctas encuentran a las personas correctas». «¿Y eso nos va a ayudar?». «No lo sé, pero quedarse aquí sin que nadie sepa que existen tampoco los va a ayudar». Estela asintió despacio. No tenía nada que perder. Fernando se despidió con un apretón de manos y comenzó a bajar por el sendero. Cuando llegó a su camioneta, abrió su laptop y comenzó a escribir. No era un texto largo. No necesitaba hacerlo. En las sierras de Durango, a 3 kilómetros de cualquier ayuda, vive una viuda con 4 hijos en una casa que está a punto de caerse. No tienen comida, no tienen ropa, no tienen esperanza, pero siguen en pie. ¿Alguien puede ayudar a esta familia? Adjuntó la foto, la subió a Facebook, Instagram y Twitter. Etiquetó a grupos de ayuda comunitaria, organizaciones civiles, medios de comunicación locales. Luego cerró la laptop, arrancó la camioneta y se fue, sin saber que acababa de encender una chispa que se convertiría en fuego. La primera compartida llegó a los 10 minutos, luego otra y otra más. Para la medianoche, la publicación tenía 2000 compartidas. Al amanecer del día siguiente, llevaba 50.000. Y no paró ahí. La foto de Estela y sus hijos se volvió viral. No por morbo, no por lástima barata, sino porque algo en esa imagen tocaba una fibra profunda en las personas. La dignidad en medio del dolor, la fortaleza en medio de la ruina, la mirada de una madre que se niega a rendirse aunque no le quede nada. Los comentarios se multiplicaban por miles. Gente de Durango, de Chihuahua, de Monterrey, de Ciudad de México, de Estados Unidos. Todos preguntaban lo mismo: ¿cómo podemos ayudar? En 48 horas la publicación superó los 2 millones de compartidas, y entonces empezaron a llegar. El primer vehículo que subió por el sendero del Cerro de los Pinos fue una camioneta pick-up roja cargada con bolsas de arroz, frijol, aceite, atún enlatado y paquetes de tortillas. Al volante venía una mujer de unos 60 años
con lentes gruesos y una sonrisa amable. Se llamaba Doña Rosario y venía desde Nombre de Dios. Vi tu foto en Facebook, le dijo a Estela mientras descargaba las bolsas, y dije, esa mujer necesita comida y yo tengo comida. Así de simple. Estela no pudo hablar. Solo abrazó a Doña Rosario y lloró sobre su hombro. Una hora después, llegó un señor en bicicleta con 2 cobijas nuevas y un paquete de velas. Luego una pareja joven con ropa de niño que sus propios hijos ya no usaban. Luego un grupo de estudiantes universitarios con herramientas, clavos, martillos y ganas de trabajar. Para el final del día, el claro frente a la casa parecía una feria. Había gente por todas partes. Unos levantaban las láminas caídas del techo, otros mezclaban cemento para tapar las grietas de las paredes. Las mujeres organizaban la comida. Los niños jugaban con Toño, Lupita, Paco y Martín, enseñándoles juegos que habían olvidado. Estela caminaba entre todos ellos sin poder creerlo. Desconocidos, personas que nunca había visto en su vida. Y todos ahí por una foto, por una historia, por una oración que había salido de su boca rota y desesperada apenas 2 días atrás. «Señora Estela», llamó una voz desde la entrada del sendero. Ella se volvió. Un hombre bajaba de una camioneta blanca, con las manos en los bolsillos y la mirada seria. Era mayor, de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas de quien ha trabajado toda la vida con las manos. Vestía ropa de trabajo limpia pero gastada, pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, botas viejas. «Me llamo Esteban Fuentes», dijo quitándose el sombrero. «Soy albañil, vengo de Canatlán». «Mucho gusto, don Esteban». Él señaló la casa con un gesto de la cabeza. Vi su foto en las redes y leí su historia, y me recordó a alguien. ¿A quién? Esteban miró hacia el suelo apretando el sombrero entre las manos. A mi esposa. Ella murió hace 5 años. Cáncer. Me dejó solo con 2 hijos pequeños. Durante meses viví como usted vive ahora, sin saber qué hacer, sin saber cómo seguir. Estela sintió que algo se apretaba en su pecho. Lo siento mucho. No lo sienta, lo superamos, pero solo porque hubo gente que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Levantó la vista y la miró directo a los ojos. Ahora quiero hacer lo mismo por usted. No tengo con qué pagarle. No le voy a cobrar. Estela parpadeó sin entender. ¿Cómo dice? Voy a reconstruir su casa. Gratis. Voy a traer a mi equipo. Vamos a poner techo nuevo, paredes firmes, piso de cemento, ventanas, puerta. Todo lo que necesite para que usted y sus hijos vivan con dignidad. Su voz se quebró apenas. Porque yo sé lo que es perderlo todo, y sé lo que es que un desconocido te devuelva la esperanza. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Estela. No sé qué decir. No diga nada. Solo déjeme hacer esto. Por usted, por sus hijos, y por mi Lucía, que donde esté, sé que estaría orgullosa. Estela extendió la mano. Esteban la estrechó con fuerza, y en ese apretón de manos, en ese silencio cargado de dolor compartido y esperanza naciente, se selló un pacto que ningún documento podría expresar. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, Estela sacó la Biblia enterrada y la abrió bajo la luz de una vela. No buscó ningún versículo en particular, solo la sostuvo contra su pecho y susurró, «Gracias». Los niños dormían tranquilos por primera vez en días. Toño roncaba suavemente. Lupita abrazaba una muñeca de trapo que alguien le había regalado. Los gemelos se acurrucaban bajo una cobija nueva que olía a lavanda. Afuera, el viento soplaba entre los pinos. Las estrellas brillaban sobre el claro. Todo parecía estar en su lugar. Pero al día siguiente, cuando Estela abrió la puerta para recoger el agua fresca que alguien había dejado en un balde, encontró algo más. Un sobre blanco, sin nombre, sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano con letra elegante. «Estimada señora Estela, vi su historia en las redes sociales y me conmovió profundamente. Soy empresaria en Durango y quiero ayudarla. He depositado en la tienda de don Melesio en el pueblo
todo el material de construcción necesario para su casa. Cemento, varillas, láminas, madera, pintura, ventanas, puertas. También he pagado 1 año de despensa mensual para usted y sus hijos. No busco publicidad, no quiero entrevistas. Solo quiero que usted y sus niños tengan un hogar digno. Que Dios la bendiga. Una amiga anónima. Estela leyó la carta 3 veces, luego la sostuvo contra su pecho y comenzó a llorar. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, de incredulidad, de alivio. Corrió hacia donde estaba Esteban tomando medidas de la casa. «Don Esteban, mire esto». Él leyó la carta y silbó bajo. «Pues ahora sí que no hay pretexto. Vamos a construir la mejor casa que esta sierra haya visto». Durante las siguientes 2 semanas, el Cerro de los Pinos se convirtió en una obra en construcción. Esteban trajo a su equipo, 4 albañiles buenos, rápidos y comprometidos. Levantaron las paredes, pusieron cimientos firmes, instalaron un techo de lámina nueva que no se hundiría con la lluvia, colocaron ventanas con vidrios de verdad, hicieron un piso de cemento pulido. La gente del pueblo seguía llegando. Unos traían pintura, otros traían muebles usados pero buenos. Una señora donó una estufa de gas. Un carpintero hizo una mesa y 4 sillas. Una maestra trajo libros y cuadernos para los niños. Estela trabajaba junto a ellos, cargando cubetas, mezclando cemento, pintando paredes. Los niños ayudaban como podían, barriendo escombros, alcanzando herramientas, llenando botellas de agua para los trabajadores. Por las noches, Estela leía la Biblia a la luz de una lámpara de baterías que le habían regalado. Los niños se sentaban a su alrededor y escuchaban las historias de fe, de milagros, de liberación, y aunque eran pequeños, entendían que estaban viviendo su propio milagro. La casa estaba casi terminada. Las paredes lucían blancas y firmes. El techo brillaba bajo el sol. Las ventanas dejaban entrar la luz sin dejar pasar el frío. Había una cocina con estufa y trastes. Había 2 cuartos con camas y cobijas. Había dignidad. Estela estaba afuera, colgando ropa limpia en un tendedero que Esteban había construido, cuando Toño salió corriendo de la casa. «¡Mamá! Martín se siente mal». Ella soltó la sábana que estaba colgando y corrió adentro. Martín estaba sentado en el piso, con la cara pálida y sudorosa. Temblaba. «Me duele la panza, mamá», susurró. Estela le tocó la frente. Estaba ardiendo. «¿Desde cuándo te sientes así?» «Desde anoche, pero no quería decir nada». Lupita apareció en la puerta. «Yo también me sentí mal ayer, pero ya se me pasó». Estela cargó a Martín en brazos. No pesaba casi nada. «Vamos al pueblo. Necesitamos ver a un doctor». Esteban, que había escuchado todo, ya estaba encendiendo su camioneta. «Súbase. Yo los llevo». En el centro de salud del pueblo, la doctora revisó a Martín con expresión seria. Le hizo preguntas. Le palpó el abdomen. Le tomó la temperatura. Luego pidió hablar con Estela a solas. «Su hijo tiene síntomas preocupantes», dijo con voz calmada pero grave. «Necesita estudios más completos, análisis de sangre, tal vez una ecografía. Hay un hospital en Durango que puede hacerlos, pero... ¿Pero qué?». La doctora dudó. «Pero cuesta dinero, y no es poco». Estela sintió que el piso se movía bajo sus pies. Apenas estaban saliendo de un abismo y ya estaban cayendo en otro. ¿Cuánto? Varios miles de pesos. Dependiendo de lo que encuentren, podría ser más. Estela miró hacia la sala de espera donde sus 4 hijos la esperaban. Toño sostenía a Martín en su regazo. Lupita y Paco estaban sentados a su lado, callados y asustados. «Doctora», dijo con la voz temblando, «hace un mes no tenía ni una casa, y de la nada la gente me ayudó. Me levantaron, me dieron esperanza. Si pudieron hacer eso, ¿cree que puedan ayudarla otra vez?». Estela cerró los ojos. Pensó en la Biblia enterrada, en la oración desesperada, en Fernando y su cámara, en Esteban y su promesa, en la empresaria anónima, en todos los desconocidos que se habían convertido en ángeles. «Sí», susurró. «Sí, lo creo». Esa noche,
Fernando publicó un nuevo mensaje en redes sociales. La foto esta vez era de Martín, pálido pero sonriendo débilmente desde los brazos de su madre. El hijo de Estela está enfermo, necesita estudios médicos urgentes. La casa ya está casi lista, pero ahora enfrenta una nueva batalla. Podemos ayudarla una vez más. En menos de 6 horas el mensaje se había compartido 100,000 veces y las donaciones comenzaron a llegar. 50 pesos, 100 pesos, 500, 1000, de cuentas anónimas, de gente con nombres comunes, de personas que probablemente también tenían problemas, pero que eligieron compartir lo poco que tenían. Para el amanecer, habían reunido suficiente dinero para los estudios, y para el mediodía del día siguiente, mientras Estela esperaba los resultados en el hospital de Durango, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados en oración. La puerta del consultorio se abrió. La doctora salió con una carpeta en las manos y una expresión que Estela no pudo descifrar. «Señora Estela», dijo con voz seria, «necesitamos hablar». Estela se aferró al respaldo de la silla. Las paredes del consultorio parecían cerrarse sobre ella. La doctora, una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola de caballo, sostenía la carpeta contra su pecho como si pesara más de lo debido. «Siéntese, por favor», dijo señalando la silla frente al escritorio. «Prefiero estar de pie». La voz de Estela sonaba firme, pero sus piernas temblaban. «Dígame qué tiene mi hijo». La doctora abrió la carpeta y extendió unas hojas con números, gráficas y términos médicos que Estela no entendía. Los análisis de sangre muestran una alteración importante en los glóbulos blancos. La ecografía reveló una masa en el abdomen. Necesitamos hacer una biopsia para confirmar, pero todo indica que se trata de un linfoma. ¿Un linfoma? Estela repitió la palabra como si fuera de otro idioma. ¿Qué es eso? Es un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. La doctora hablaba con cuidado, midiendo cada palabra. En niños puede ser agresivo, pero también tiene buenas tasas de respuesta al tratamiento si se detecta a tiempo. La palabra cáncer atravesó a Estela como una lanza. Se dejó caer en la silla, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Mi hijo tiene cáncer? Es muy probable, pero necesitamos confirmar con la biopsia. ¿Y después? Después viene el tratamiento, quimioterapia, hospitalizaciones, cuidados intensivos. Es un proceso largo y difícil, pero hay esperanza. Estela levantó la vista. ¿Cuánto cuesta todo eso? La doctora cerró la carpeta. Mucho, estamos hablando de cientos de miles de pesos. El seguro popular cubre parte, pero no todo. Ustedes tendrían que pagar medicamentos, estudios especializados, traslados. No tengo nada. Las palabras salieron rotas, apenas un susurro. Hace un mes no tenía ni casa. Ahora tengo casa, pero no tengo dinero. Y mi hijo se está muriendo. No está muriendo todavía, dijo la doctora con firmeza. Pero necesita empezar el tratamiento pronto. Mientras más esperemos, más difícil será. Estela se puso de pie. Las piernas apenas la sostenían. ¿Puedo verlo? Claro. Está en observación con sus hermanos. Caminó por el pasillo del hospital como sonámbula. Los olores a desinfectante y medicinas le revolvían el estómago. Las luces fluorescentes le lastimaban los ojos. Llegó a la sala de espera, donde Toño, Lupita y Paco estaban sentados en sillas de plástico azul. Martín dormía sobre el regazo de su hermano mayor, con la cara pálida y las ojeras marcadas. «¿Qué dijo la doctora, mamá?», preguntó Lupita con los ojos muy abiertos. Estela se arrodilló frente a ellos. Tomó las manos de Toño con una, las de Lupita con la otra. Paco se aferró a su falda. «Martín está enfermo, muy enfermo, pero lo vamos a curar. No sé cómo, pero lo vamos a curar». Toño apretó la mandíbula. A sus 11 años ya entendía más de lo que debería. ¿Es grave? Sí. ¿Se va a morir como papá? Estela sintió que algo se quebraba dentro de ella. No, tu papá se fue porque su corazón se cansó, pero Martín va a pelear, y nosotros vamos a pelear con él. Lupita comenzó a llorar en silencio.
Paco escondió la cara en la falda de su madre, y Estela los abrazó a todos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Esteban los esperaba en la camioneta. Cuando vio la expresión en el rostro de Estela, no hizo preguntas. Solo abrió la puerta, ayudó a subir a los niños y condujo en silencio de regreso a la sierra. El camino de regreso fue eterno. El sol se ponía sobre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los pinos se mecían con el viento. Todo lucía hermoso y cruel a la vez. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando su hijo estaba enfermo? ¿Cómo podían los pájaros seguir cantando cuando ella sentía que se ahogaba? Cuando llegaron a la casa, ya era de noche. Las estrellas brillaban sobre el techo nuevo. La luz de las lámparas se filtraba por las ventanas. La casa lucía acogedora, segura, llena de promesas. Pero Estela no sentía nada de eso. Solo sentía miedo. Acostó a los niños en sus camas. Les dio de cenar lo poco que quedaba de la despensa. Les cantó una canción que su abuela le había enseñado cuando era pequeña. Los arropó con las cobijas nuevas que olían a limpio. Cuando todos estuvieron dormidos, salió al claro frente a la casa. La noche estaba fría y silenciosa. Se sentó en el suelo de tierra, abrazándose las rodillas contra el pecho. Y entonces recordó. La Biblia. Corrió de vuelta a la casa y la sacó del pequeño baúl donde la guardaba. La sostuvo entre las manos, sintiendo el peso del cuero gastado. La abrió con cuidado buscando algo, cualquier cosa que le diera fuerza. Las páginas cayeron en el Salmo 50. Un versículo estaba subrayado con lápiz rojo, igual que el anterior. Como si alguien, hace muchos años, hubiera sabido que ella lo necesitaría exactamente en este momento. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Estela leyó el versículo una vez, 2 veces, 3. Con cada lectura, algo dentro de ella comenzó a romperse. No era rendición, era entrega. Rendirse era darse por vencida. Entregar era confiar. Cayó de rodillas sobre la tierra del claro. Levantó las manos hacia el cielo estrellado y gritó con una fuerza que nacía desde lo más profundo de su alma. Dios, sé que estás ahí, sé que me has ayudado, me diste esta casa, me mandaste gente buena, me levantaste cuando estaba en el suelo, pero ahora mi hijo se está muriendo y no sé qué hacer. Su voz se quebró. Las lágrimas caían calientes sobre la tierra fría. No te pido riquezas, no te pido comodidad, solo te pido que salves a mi hijo. Por favor, Señor, no me lo quites. Ya perdí a mi esposo. No puedo perder a Martín. No puedo. El viento sopló entre los pinos, arrastrando hojas secas. La noche respondió con su silencio profundo. Pero Estela siguió orando, con una fe que no venía de entender, sino de necesitar. Una fe desesperada. Una fe de madre que se aferra a la última tabla en medio del naufragio. Invócame en el día de la angustia, susurró repitiendo el versículo. Invócame, y yo te libraré, y tú me glorificarás. Respiró hondo. Está bien, Señor, te estoy invocando. Libra a mi hijo, y yo te glorificaré todos los días de mi vida. Te lo prometo. Se quedó ahí de rodillas hasta que el frío le entumió las piernas y el cielo comenzó a aclararse en el este. Cuando finalmente se puso de pie, no sentía alivio. No sentía certeza, pero sentía algo parecido a la paz, una paz extraña, frágil, que no dependía de las circunstancias, sino de algo más grande. Entró a la casa. Los niños seguían dormidos. Se sentó junto a Martín y le acarició el cabello. «Vas a estar bien», le susurró. «No sé cómo, pero vas a estar bien». Al amanecer, Fernando llamó a su teléfono. Era un celular viejo que alguien le había regalado durante la reconstrucción. «Señora Estela, soy Fernando. Acabo de enterarme. ¿Cómo está Martín?» «Grave. Tiene cáncer. Necesita tratamiento urgente». Hubo un silencio del otro lado. Luego, «Voy a hacer otra publicación». La gente respondió una vez. «Van a responder otra vez. Se lo prometo». «Fernando, no quiero que piensen que solo busco dinero». «No es buscar dinero, es buscar ayuda,
y la gente quiere ayudar, déjelos hacerlo. Colgó el teléfono. Media hora después su celular comenzó a sonar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Fernando había publicado la noticia y las personas estaban respondiendo. En la tienda de don Melesio, el viejo comerciante instaló una alcancía con un letrero: para el hijo de doña Estela. En 24 horas se llenó 2 veces. En las redes sociales, la historia volvió a viralizarse, pero esta vez con más fuerza, más rabia, más indignación. La gente no entendía cómo una familia que acababa de salir del abismo estaba cayendo de nuevo, y decidieron que no iba a pasar. Se organizaron colectas en escuelas, rifas en mercados, conciertos benéficos en plazas públicas. Una estación de radio en Durango dedicó todo un día a recaudar fondos. Una cadena de supermercados puso cajas de donación en todas sus sucursales, y la empresaria anónima, aquella que había pagado los materiales de la casa, volvió a aparecer, esta vez con un cheque tan grande que Estela tuvo que leerlo 3 veces para creer que era real. ¿Por qué hace esto?, le preguntó Estela cuando la mujer llegó a la casa en una camioneta negra. La empresaria, una mujer de unos 50 años con el cabello gris y los ojos verdes, sonrió con tristeza. Porque yo también tuve un hijo enfermo, y gente buena me ayudó a salvarlo. Ahora él tiene 20 años y estudia medicina. Esto no es caridad, es gratitud que pasa de mano en mano. Extendió el cheque. Este dinero cubre el tratamiento completo, la quimioterapia, las hospitalizaciones, los medicamentos, todo lo que necesite su hijo para curarse. Estela tomó el cheque con manos temblorosas. Era más dinero del que había visto en toda su vida. No sé cómo agradecerle. No me lo agradezca a mí, agradézcale a Dios. Y cuando su hijo esté sano, ayude a alguien más. Así es como funciona. La mujer se fue tan rápido como había llegado, dejando detrás solo el eco de sus palabras y la promesa de un futuro. Martín comenzó el tratamiento 2 días después en el Hospital General de Durango. La quimioterapia fue brutal. El niño vomitaba, perdía el cabello, lloraba de dolor en las noches. Estela dormía en una silla junto a su cama, sosteniéndole la mano, cantándole canciones, leyéndole la Biblia. Toño, Lupita y Paco se quedaban con Esteban y su familia en Canatlán. Los niños los visitaban los fines de semana trayendo dibujos, flores del campo, palabras de ánimo. «Vas a estar bien, Martín», le decía Lupita. «Dios te va a curar». Y Martín, débil y cansado, sonreía apenas. «Lo sé». Los meses pasaron lentos y pesados. Hubo momentos en que Estela creyó que todo estaba perdido. Momentos en que los doctores movían la cabeza con preocupación. Momentos en que las enfermeras bajaban la voz al hablar de pronósticos. Pero Martín seguía luchando y Estela seguía orando. 6 meses después del diagnóstico, la doctora entró al cuarto con una sonrisa. Era la primera vez que Estela la veía sonreír. «Señora Estela», dijo con voz emocionada, «tengo buenas noticias». Estela se puso de pie tan rápido que la silla cayó al suelo. «¿Qué pasó?» «Los últimos estudios muestran que el tumor ha desaparecido por completo. No hay rastro de células cancerígenas. Martín está en remisión». El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Estela miró a su hijo, que la observaba desde la cama con los ojos muy abiertos. «¿Eso quiere decir que estoy curado?», preguntó Martín. La doctora asintió. «Sí, mi amor, estás curado». Estela cayó de rodillas junto a la cama. Tomó la mano de Martín entre las suyas y la apretó contra su frente. Las lágrimas caían sin control, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de gratitud, de fe cumplida. «Gracias», susurró. «Gracias, Dios. Gracias». Martín le acarició el cabello. «No llores, mamá. Ya estoy bien». Pero Estela no podía parar. Lloró por todo lo que habían vivido, por todo lo que habían perdido, por todo lo que habían ganado. Lloró por Rodrigo, que no estaba ahí para ver a su hijo sano. Lloró por la casita podrida que se había convertido en hogar. Lloró por la Biblia enterrada que le había devuelto la fe.
y cuando finalmente pudo hablar, solo dijo: «Dios es bueno». Fernando publicó la noticia esa misma noche. La foto era de Martín sonriendo, con su cabeza rapada pero sus ojos brillantes, abrazando a su madre. Martín está curado. El niño que todos ayudaron a salvar está sano, gracias a cada persona que compartió, que donó, que oró. Este es el poder de la bondad humana. La publicación se compartió 3 millones de veces en 2 días. Los comentarios eran miles, gente llorando de alegría, gente dando gracias, gente diciendo que la historia de Estela y Martín les había devuelto la fe en la humanidad. Una semana después, Estela y Martín regresaron a la casa en las sierras. Esteban, Toño, Lupita y Paco los esperaban en el claro. Habían colgado un letrero sobre la puerta: «Bienvenidos a casa». La casa lucía más hermosa que nunca. Las paredes blancas brillaban bajo el sol. El techo nuevo reflejaba la luz. Las flores que Lupita había plantado en el jardín improvisado comenzaban a brotar. Martín corrió hacia sus hermanos. Lupita lo abrazó llorando. Toño le revolvió el cabello que apenas comenzaba a crecer. Paco se colgó de su cuello. «Te extrañamos», dijeron todos al mismo tiempo. Estela observó la escena con el corazón lleno. Miró la casa, miró a sus hijos, miró el cielo azul sobre las montañas y supo, con una certeza que no necesitaba explicación, que todo había sido parte de un plan más grande. Esa noche, reunió a sus 4 hijos alrededor de la mesa de madera que el carpintero les había hecho. Abrió la Biblia enterrada y la colocó en el centro. «Esta Biblia nos salvó», dijo con voz firme. «Nos recordó que no estamos solos, que hay un Dios que escucha, que hay gente buena en el mundo y que los milagros existen». Martín tocó la cubierta de cuero con reverencia. «¿Quién la enterró, mamá?» «No lo sé, pero creo que alguien sabía que un día la íbamos a necesitar». Toño frunció el ceño. «¿Y si nos pasa algo malo otra vez?» Estela sonrió. No era una sonrisa triste, era una sonrisa de quien ha pasado por el fuego y ha salido del otro lado. «Entonces vamos a enfrentarlo, juntos, con fe, como lo hemos hecho hasta ahora». Se tomaron de las manos alrededor de la mesa, cerraron los ojos, y Estela oró con una voz clara y agradecida: «Gracias, Señor, por esta casa, por la comida en nuestra mesa, por la salud de mis hijos, por cada persona que nos ayudó cuando más lo necesitábamos, y gracias por recordarnos que nunca estuvimos solos». Los niños respondieron al unísono: «Amén». Afuera, el viento soplaba suave entre los pinos. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro, y en algún lugar de la sierra, un caminante solitario sonreía, sabiendo que su palabra había llegado a tiempo. Pero la historia no terminaba ahí, porque al día siguiente, cuando Estela bajó al pueblo a agradecer personalmente a don Melesio, encontró algo que le heló la sangre: un sobre negro, con su nombre escrito en letras rojas, y dentro una sola frase que lo cambiaría todo otra vez: «La casa que te dieron no es tuya. Nunca lo fue». Estela sostuvo el sobre negro como si quemara. Sus manos temblaban. El mercado de Nombre de Dios bullía a su alrededor con el ruido de los vendedores pregonando verduras, el regateo de las señoras, el llanto de los niños, pero ella no escuchaba nada. Solo el latido de su propio corazón golpeando contra sus costillas. Don Melesio salió de detrás del mostrador, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, doña Estela?». Se puso pálida. Ella le mostró el sobre. «¿Quién dejó esto?». El viejo comerciante se rascó la cabeza. «Un muchacho que no conozco. Llegó hace 1 hora en una motocicleta, preguntó por usted, dejó eso y se fue. No dijo su nombre». «¿Cómo era?». «Joven. 20 y tantos años, con lentes oscuros. Vestía de negro». Don Melesio frunció el ceño. «¿Está en problemas?». Estela no respondió. Volvió a leer la nota. «La casa que te dieron no es tuya. Nunca lo fue». Las letras rojas parecían sangrar sobre el papel. «Necesito ver a un abogado», murmuró. «El licenciado Vargas tiene un despacho en la plaza. Él la puede orientar». Estela caminó rápido por las calles empedradas del pueblo.
El sol de mediodía caía implacable. El sudor le corría por la espalda. Llegó a un edificio de 2 pisos, con un letrero descolorido. Lic. Herminio Vargas Soto, abogado. Subió las escaleras de 2 en 2. La secretaria, una mujer mayor con lentes de media luna, la hizo esperar 20 minutos. Cuando finalmente entró al despacho, el licenciado Vargas estaba sentado detrás de un escritorio cubierto de papeles y carpetas polvorientas. Era un hombre gordo, de unos 60 años, con bigote canoso y una expresión de fastidio permanente. «Siéntese», dijo sin levantar la vista de un documento. Estela se sentó en el borde de la silla. «Licenciado, necesito su ayuda. Me llegó esta nota». Le extendió el sobre negro. Vargas lo tomó, leyó la nota y la dejó caer sobre el escritorio como si no tuviera importancia. «Y me están amenazando. Dicen que mi casa no es mía. ¿Tiene escrituras?» Estela tragó saliva. «No. Bueno, sí. Mis cuñados me dieron un papel cuando murió mi esposo. Decía que la casa me tocaba a mí. Tráigalo. Lo tengo en la casa. Entonces vaya por él. Sin ese documento no puedo ayudarla». Vargas volvió a concentrarse en sus papeles. Siguiente. Estela salió del despacho con la frustración ardiendo en el pecho. Regresó a la sierra caminando rápido, casi corriendo. Cuando llegó a la casa, los niños estaban jugando afuera. Martín perseguía a Paco entre los árboles. Lupita hacía trenzas con flores. Toño reparaba una cerca que se había caído. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Toño al verla entrar como tromba. «Nada. Todo está bien». Mentira. Nada estaba bien. Buscó en el baúl donde guardaba los pocos documentos que tenía: el acta de matrimonio, las actas de nacimiento de los niños, el acta de defunción de Rodrigo. Y ahí, doblado y amarillento, estaba el papel que Gustavo le había entregado. Lo desdobló con cuidado. Era un documento escrito a máquina fechado 25 años atrás. Decía que el señor Eusebio Salazar, padre de Rodrigo, Gustavo y Leonel, dividía sus bienes entre sus 3 hijos. A Rodrigo le tocaba la propiedad ubicada en el kilómetro 18 de la carretera a Canatlán, conocida como la Casa del Cerro de los Pinos. Parecía legítimo, tenía firma, tenía testigos, pero algo no encajaba. ¿Por qué alguien diría que no era suya si el papel lo decía claramente? Al día siguiente, Estela volvió al despacho del licenciado Vargas con el documento en mano. Él lo leyó en silencio, moviendo los labios mientras repasaba cada línea. Luego levantó la vista. «Este papel no es una escritura legal». Estela sintió que el piso se abría bajo ella. «¿Qué?». «Es solo un convenio familiar. No está registrado en el registro público de la propiedad. Técnicamente, esta casa sigue a nombre del señor Eusebio Salazar. Y si él murió sin hacer testamento oficial, ¿qué significa eso?». Vargas se reclinó en su silla, haciendo crujir el respaldo. Significa que cualquiera de los herederos puede reclamar esa propiedad, incluso venderla sin su consentimiento. El aire abandonó los pulmones de Estela. «Pero la reconstruimos, invertimos dinero, la gente donó materiales, es nuestra casa. Las mejoras no le dan derecho legal sobre el terreno». Vargas juntó las manos sobre el escritorio. «Mi consejo, hable con sus cuñados. Lleguen a un acuerdo, que le firmen una cesión de derechos ante notario. Eso le dará seguridad jurídica. Y si no quieren, entonces prepárese para un litigio largo y costoso, y probablemente lo pierda». Estela salió del despacho con las piernas temblorosas. Afuera, el sol seguía brillando. Los niños seguían jugando en las calles. El mundo seguía girando como si nada. Pero su mundo se estaba desmoronando otra vez. Esa noche, después de acostar a los niños, Estela se sentó en el pequeño porche que Esteban había construido. La luna llena iluminaba el claro con luz plateada. Los grillos cantaban entre los pinos. Todo lucía pacífico, pero ella no sentía paz. Escuchó pasos sobre la tierra. Esteban apareció caminando por el sendero con una linterna en la mano. «Don Esteban, ¿qué hace aquí tan tarde?». Vi su luz encendida y me imaginé que algo andaba mal. Se sentó en el escalón junto a ella. «Cuénteme».
Estela le contó todo: la nota, el abogado, el documento inválido, el miedo de perder la casa. Esteban escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando ella terminó, él se quitó el sombrero y lo giró entre las manos. «Doña Estela, ¿puedo decirle algo que aprendí cuando perdí a mi Lucía?» «Dígame». «Aprendí que el mundo está lleno de gente mala que quiere quitarte lo poco que tienes, pero también está lleno de gente buena dispuesta a defender lo que es justo». La miró directo a los ojos. «Usted no está sola en esto. Todos los que la ayudamos a construir esta casa vamos a ayudarla a defenderla. No quiero causarles problemas». «No es problema, es justicia». Se puso de pie. «Deje que yo investigue un poco. Conozco gente. A lo mejor podemos encontrar algo que el abogado ese no vio». Se fue dejando tras de sí una pequeña chispa de esperanza. Los días siguientes fueron tensos. Estela no les contó nada a los niños. No quería preocuparlos. Pero Toño, que ya tenía 12 años y era más observador de lo que parecía, notó que algo andaba mal. «Mamá, ¿estamos en problemas otra vez?», le preguntó una tarde mientras ayudaba a lavar los platos. Estela dudó. Luego decidió que mentirle no tenía sentido. «Tal vez. Alguien dice que esta casa no es nuestra. ¿Y eso qué significa?» «Significa que tal vez tengamos que irnos». Toño dejó caer el trapo en el agua. «No, esta es nuestra casa. La construimos nosotros. Bueno, don Esteban la construyó, pero es nuestra, no nos pueden echar. A veces la vida no es justa, hijo. Entonces hay que hacerla justa». La determinación en la voz de su hijo le recordó a Rodrigo. Tenía su misma terquedad, su mismo fuego. Una semana después, Esteban regresó con noticias. Traía una carpeta vieja llena de papeles amarillentos. Se sentaron en la mesa de la cocina mientras él extendía los documentos. «Fui al registro público de la propiedad en Durango. Investigué el historial de esta propiedad», señaló uno de los papeles. La casa estaba originalmente a nombre de Jacinta Salazar de Ochoa. Estela sintió un escalofrío. «Ese es el nombre que está en la Biblia». «Exacto. Jacinta era la abuela de su esposo. Murió hace 30 años. Dejó la casa a su hijo Eusebio, el padre de Rodrigo. Pero Eusebio nunca registró la herencia. Cuando él murió, la casa quedó en el limbo legal». «¿Eso me ayuda o me perjudica?» «Le ayuda, porque encontré algo más». Sacó otro documento. Jacinta hizo un testamento, y en ese testamento especifica que la casa debe pasar al nieto que más la necesite. No dice cuál nieto, dice el que más la necesite. Estela tomó el papel con manos temblorosas. Las letras estaban borrosas, escritas con tinta desvanecida, pero ahí estaba, claramente. «Lego la propiedad del Cerro de los Pinos al nieto o nieta que en el momento de mi muerte o después tenga mayor necesidad de refugio y amparo». «¿Qué significa esto?». Esteban sonrió. «Significa que usted, como viuda de Rodrigo y madre de sus hijos, tiene más derechos sobre esta casa que sus cuñados. Ellos tienen tierras, tienen dinero. Usted no tenía nada. La casa es suya por testamento». «¿Eso es legal?». «Completamente. Solo necesitamos registrarlo ante notario y actualizarlo en el registro público. Va a costar un poco, pero nada comparado con un juicio». Por primera vez en días, Estela sintió que podía respirar. ¿Cómo encontró todo esto? «Digamos que conozco a la secretaria del registro. Le gustan los tamales de mi hermana». Guiñó el ojo. Esa noche, Estela reunió a sus hijos alrededor de la mesa. Sacó la Biblia enterrada y la abrió en la página donde estaba escrito el nombre de Jacinta. «Niños, quiero contarles una historia», dijo con voz suave. «Hace muchos años, una mujer llamada Jacinta vivía en esta casa. Era la bisabuela de ustedes. Y antes de morir dejó escrito que esta casa sería para el nieto que más la necesitara». «¿Y ese somos nosotros?», preguntó Lupita. «Sí, mi amor, somos nosotros». Martín tocó la Biblia. «¿Ella enterró esto?». «Creo que sí. Creo que sabía que un día alguien de su familia iba a necesitar encontrar esta Biblia. Y esa familia fuimos nosotros.
Paco frunció el ceño. ¿Pero cómo sabía? Estela sonrió. No lo sé, pero creo que Dios le mostró. Toño se quedó pensativo. Entonces la Biblia no solo tenía palabras, tenía un plan. Exacto. Al día siguiente, Estela, Esteban y el licenciado Vargas se presentaron ante un notario en Durango. Registraron el testamento de Jacinta. Actualizaron la propiedad. Pusieron la casa oficialmente a nombre de Estela Ortiz de Salazar. Costó 3,000 pesos. El dinero salió de las donaciones que habían sobrado del tratamiento de Martín, pero valió cada centavo. Cuando Estela salió de la notaría con las escrituras en mano, sintió algo que no había sentido en meses: seguridad. No solo tenía una casa, tenía un hogar legal, registrado, protegido. Nadie podía quitárselo. Pero alguien no estaba contento con eso. 2 días después, una camioneta negra subió por el sendero del cerro. Estela estaba colgando ropa cuando escuchó el motor. Los niños corrieron a esconderse detrás de la casa, asustados. De la camioneta bajaron Gustavo y Leonel. Venían vestidos con botas nuevas, camisas planchadas y sombreros caros. Berenice bajó detrás de ellos, con los labios pintados de rojo y una expresión de desprecio. «Estela», dijo Gustavo sin saludar. «Tenemos que hablar». Ella dejó la ropa en el tendedero y caminó hacia ellos con la barbilla en alto. Ya no era la viuda quebrada que había recibido un papel miserable hace meses. Era otra mujer, una mujer que había peleado, que había orado, que había vencido. «Hablen», dijo con voz firme. Leonel sacó un papel del bolsillo. «Esta casa nos pertenece. Papá nos la dejó a los 3, no solo a Rodrigo. Y tú no tienes derecho a quedarte con ella. Están equivocados». Estela sacó las escrituras de su bolsa. «Esta casa me la dejó Jacinta Salazar. Su testamento es claro y ya está registrado legalmente». Gustavo le arrebató el papel de las manos y lo leyó rápido. Su rostro se puso rojo. «Esto es trampa. Tú manipulaste todo». «No manipulé nada. Solo encontré la verdad que ustedes escondieron». Berenice se adelantó. «Eres una lagarta, una aprovechada. Te quedas con lo que no te corresponde». Estela no retrocedió. «Me quedé con lo que me correspondía por necesidad. Ustedes tienen ranchos, ganado, tierras. Yo no tenía nada. Y esta casa era para quien más la necesitara. Eso dice el testamento». «Vamos a pelear esto», amenazó Gustavo. «Vamos a ir a los tribunales». «Háganlo». Estela cruzó los brazos. «Pero van a perder, y van a quedar como lo que son. Gente que le quitó todo a una viuda y a sus hijos». El silencio que siguió fue denso, cargado de rabia contenida. Gustavo apretó el papel en su puño. Leonel escupió en el suelo. Berenice soltó una risa amarga. «Esto no termina aquí», dijo Gustavo antes de subirse a la camioneta. Los 3 se fueron levantando una nube de polvo. Estela los observó alejarse sin parpadear. Cuando el sonido del motor se perdió entre los árboles, sus piernas cedieron. Se sentó en el suelo temblando. Toño salió de su escondite y corrió hacia ella. «Mamá, ¿estás bien?» Ella lo abrazó fuerte. «Sí, estoy bien. Ya pasó». Pero esa noche, mientras todos dormían, Estela no podía conciliar el sueño. Se sentó en el porche con la Biblia en las manos. La abrió en una página al azar. Sus ojos cayeron en el Salmo 27, versículo 1. Estaba subrayado con el mismo lápiz rojo. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Leyó el versículo 3 veces. Con cada lectura, algo dentro de ella se asentaba. No era solo la casa lo que había ganado. Era la certeza de que no estaba sola. Nunca lo había estado. Se quedó ahí, bajo las estrellas, sintiendo la brisa fría de la sierra sobre su rostro. Y por primera vez desde que Rodrigo había muerto, sintió que todo iba a estar bien. Pero en algún lugar del pueblo, en una cantina oscura y llena de humo, Gustavo y Leonel bebían tequila y planeaban su venganza. Y en la mañana siguiente, cuando Estela bajara al arroyo por agua, encontraría algo que le helaría la sangre.
una cruz negra pintada en la puerta de su casa, y debajo escrito con pintura roja que parecía sangre: «Esto no termina aquí». Estela se quedó paralizada frente a la puerta de su casa. La cruz negra era tosca, pintada con brocha gruesa. La pintura roja que formaba las palabras «Esto no termina aquí» aún no se había secado del todo y escurría hacia abajo como lágrimas de sangre. El balde con agua del arroyo se le cayó de las manos, derramándose sobre sus pies descalzos. «Mamá». La voz de Lupita llegó desde adentro. «¿Por qué tardas?». Estela reaccionó rápido. No podía dejar que los niños vieran eso. Se quitó el rebozo y lo colgó sobre la puerta, cubriendo la amenaza. Entró con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. «Todo bien, mi amor. Se me cayó el agua. Voy por más». Pero Toño ya estaba en la ventana, mirando hacia afuera con el ceño fruncido. Había visto algo. Estela lo supo por la forma en que apretaba la mandíbula, igual que su padre cuando algo lo enfurecía. «Toño, ven a ayudarme con el desayuno», dijo con voz firme. El niño obedeció, pero su mirada decía que sabía, y que no iba a quedarse callado. Después de dar de comer a los niños y mandarlos a jugar al arroyo, con la instrucción estricta de no separarse, Estela bajó corriendo al pueblo. El camino de 3 kilómetros nunca le había parecido tan largo. El sol quemaba, el polvo se le metía en los zapatos rotos, el corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Llegó a la comandancia de policía jadeando. Era un edificio pequeño de adobe, con una bandera mexicana descolorida colgando sobre la puerta. Adentro, un solo agente dormitaba en una silla con los pies sobre el escritorio. «Oficial», dijo Estela golpeando el escritorio, «necesito reportar una amenaza». El hombre abrió un ojo, bostezó y se desperezó como gato. «¿Qué tipo de amenaza?». «Pintaron una cruz negra en mi puerta, con palabras amenazantes». «¿Vio quién fue?». «No, pero sé quiénes fueron». El oficial se rascó la barriga. «Señora, si no tiene pruebas, no puedo hacer nada. ¿Tiene fotos? ¿Testigos?». «No, pero...». «Entonces lo siento. Venga cuando tenga algo concreto». Volvió a cerrar los ojos. Estela salió de ahí con la rabia quemándole la garganta. Caminó directo a la tienda de don Melesio. El viejo estaba acomodando latas en un estante. «Don Melesio, necesito usar su teléfono». «Claro, doña Estela. ¿Pasó algo?». «Sí, pero primero necesito hacer una llamada». Llamó a Fernando. Le contó todo. La nota anónima, la visita de los cuñados, las escrituras, la amenaza en la puerta. Él escuchó en silencio. Cuando ella terminó, su voz sonó firme y decidida. «Voy para allá y voy a traer gente. Esto se tiene que saber». «Fernando, no quiero más problemas». «Señora Estela, usted no causó los problemas. Los problemas llegaron a buscarla, pero esta vez no va a enfrentarlos sola». Colgó. Estela se quedó ahí parada, sosteniendo el teléfono, sintiendo algo parecido al alivio, pero también al miedo, porque sabía que las cosas estaban a punto de escalar. Y tenía razón. 2 horas después, la camioneta de Fernando subía por el sendero, seguida de otras 3 camionetas. De ellas bajaron periodistas, fotógrafos, activistas de derechos humanos y gente de organizaciones civiles de Durango. También venía Esteban con 5 de sus trabajadores, todos cargando herramientas. Fernando tomó fotos de la puerta pintada. Los periodistas grabaron videos. Los activistas tomaron declaraciones. Y Esteban, sin decir palabra, sacó una lata de pintura blanca y comenzó a cubrir la amenaza. «¿Qué hacen aquí todos?», preguntó Estela abrumada. Una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y anteojos de marco grueso, se adelantó. «Mellamo Patricia Ochoa. Dirijo una asociación que defiende a familias vulnerables. Su historia llegó a nosotros, y no vamos a permitir que la intimiden. Pero mis cuñados... Sus cuñados no tienen idea de con quién se metieron». Patricia sacó una carpeta de su bolso. «Ya presentamos una denuncia formal por amenazas ante la Fiscalía de Durango. También solicitamos medidas de protección. Y si ellos se atreven a volver, van a enfrentar consecuencias legales». Estela no supo qué decir. Solo asintió mientras las lágrimas le nublaban la vista. Fernando
publicó todo esa misma noche. Las fotos de la amenaza, los videos de la comunidad reunida, un artículo largo explicando cómo una viuda que había reconstruido su vida estaba siendo acosada por familiares codiciosos. La historia explotó en redes sociales. En 24 horas, medios nacionales la estaban cubriendo. Noticieros de televisión mandaron reporteros. Programas de radio dedicaron segmentos completos. Hashtags como «Pemu justicia para Estela» y «Déjenla en paz» se volvieron tendencia. Y la presión funcionó. 3 días después, Gustavo y Leonel recibieron una citación de la Fiscalía. Al día siguiente, el presidente municipal de Nombre de Dios dio una conferencia de prensa condenando públicamente los actos de intimidación contra familias vulnerables. Y al tercer día, un grupo de abogados voluntarios se ofreció a representar a Estela de forma gratuita. Pero lo que realmente cambió todo fue lo que pasó el domingo siguiente. Estela estaba en la casa con los niños cuando escuchó un ruido extraño. No era el viento, no era un animal, era el sonido de muchos motores acercándose. Salió al claro y lo que vio la dejó sin aliento. Docenas de vehículos subían por el sendero. Camionetas, carros, motos, hasta bicicletas. Venían familias enteras, padres, madres, niños, abuelos. Traían pancartas que decían: «Estela no está sola. Las viudas también tienen derechos. Esta casa es de quien la necesita». Eran más de 100 personas, tal vez 200, todas subiendo por el cerro para rodear la casa de Estela, para formar un escudo humano, para decirle al mundo que no iban a permitir que la echaran. Don Melesio estaba ahí con su esposa, doña Rosario con sus hijos, el carpintero que había hecho la mesa, la maestra que donó los libros, la empresaria anónima que esta vez no era tan anónima, Fernando con su cámara, Patricia con su equipo legal, y Esteban, siempre Esteban, parado al frente con los brazos cruzados y una expresión que decía: «Inténtalo, atrévete». Estela salió de la casa con los niños aferrados a su falda. No podía hablar, no podía pensar, solo podía sentir. Una anciana se adelantó. Tenía el cabello blanco como la nieve y la cara surcada de arrugas profundas. Se llamaba Doña Remedios y era conocida en toda la sierra como una mujer sabia y respetada. «Hija», dijo con voz temblorosa pero firme, «todos estos años he visto mucha injusticia. He visto a los poderosos pisotear a los débiles. He visto a las viudas ser despojadas de lo poco que tienen. Pero hoy digo, basta». Levantó la voz. «Esta mujer y sus hijos tienen derecho a vivir en paz, y todos nosotros vamos a asegurarnos de que así sea». La multitud estalló en aplausos. Los gritos de apoyo resonaron entre los pinos. Los niños vitoreaban. Y Estela, abrumada, cayó de rodillas sobre la tierra y lloró. Lloró por todo. Por el dolor, por la alegría, por la gratitud, por la justicia, por la bondad humana que había visto multiplicarse una y otra vez. Patricia se arrodilló junto a ella. «Levántate, Estela. Ya no tienes que estar de rodillas, ya ganaste». Y tenía razón. Una semana después, Gustavo y Leonel firmaron un documento ante notario renunciando a cualquier reclamación sobre la casa del Cerro de los Pinos. No lo hicieron por bondad. Lo hicieron porque la presión pública, la atención de los medios y la amenaza de cargos penales les dejaron sin opción. Berenice ni siquiera fue a firmar. Mandó un mensaje con el abogado: «Que se quede con su casita miserable». Cuando Estela recibió el documento final, lo leyó 3 veces para asegurarse de que era real. Luego lo guardó en el baúl junto a la Biblia enterrada y las Escrituras. 3 objetos, 3 pruebas de que Dios no la había abandonado. Esa noche reunió a sus hijos alrededor de la mesa. Sacó la Biblia y la abrió. «Niños, quiero que entiendan algo importante», dijo con voz firme. «Nosotros recibimos ayuda cuando más la necesitábamos. Gente que no conocíamos nos levantó del suelo, nos dio comida, casa, salud, dignidad, y ahora es nuestro turno de hacer lo mismo por otros». Toño frunció el ceño. «¿Cómo vamos a ayudar si apenas tenemos lo justo?». Estela sonrió. «No se ayuda solo con dinero, se ayuda con tiempo, con manos,
con corazón. Hay muchas familias como la nuestra que están sufriendo, y nosotros sabemos lo que se siente, sabemos lo que necesitan. Lupita levantó la mano como en la escuela. ¿Vamos a ser como don Esteban? ¿Vamos a construir casas? Tal vez, o tal vez hagamos otra cosa, pero vamos a ayudar, porque así funciona el amor. No se guarda, se comparte. Los niños asintieron, aunque no entendían del todo, pero con el tiempo lo entenderían. Al mes siguiente, Estela consiguió empleo en una tienda de abarrotes en nombre de Dios. El sueldo no era mucho, pero alcanzaba para comida, ropa y algunas cosas extra. Los niños entraron a la escuela del pueblo, Toño en 6º grado, Lupita en 4º, los gemelos en 2º. Por las tardes todos ayudaban en la casa. Barrían, cocinaban, lavaban, cuidaban el pequeño huerto que habían empezado. Estela usaba cada peso que le sobraba para ayudar a otras familias. Un saco de arroz para la vecina que acababa de enviudar. Un paquete de pañales para la joven madre soltera del pueblo. Ropa usada pero limpia para los niños de la familia que vivía junto al arroyo. Y comenzó a asistir a las reuniones de la Asociación de Patricia. Ahí aprendió sobre derechos, sobre leyes, sobre cómo defender a las personas vulnerables. Escuchó historias de otras viudas, de madres solteras, de ancianos abandonados, y cada historia la tocaba como si fuera la suya propia. «Tienes un don», le dijo Patricia una tarde después de una reunión. «Sabes escuchar, sabes entender el dolor y sabes dar esperanza porque tú misma la encontraste. No sé si sea un don, solo sé que no puedo quedarme callada cuando veo injusticia». Patricia sonrió. «Eso es exactamente lo que necesitamos. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Oficialmente». ¿Qué haría? Acompañar a familias, ayudarlas a llenar papeles, guiarlas cuando no saben a dónde ir, ser la voz de quien no tiene voz. Hizo una pausa. No pagamos mucho, pero harías una diferencia real. Estela no lo dudó ni un segundo. Aceptó. Y así, poco a poco, la viuda que había llegado a una casita podrida con 4 niños hambrientos y sin esperanza, se convirtió en algo más. Se convirtió en defensora, en guía, en luz para otros que caminaban en la oscuridad. 6 meses después de firmar los papeles con sus cuñados, Estela estaba en la Plaza de Nombre de Dios, organizando una colecta de ropa para familias desplazadas de la sierra. Había aprendido a usar una computadora. Había aprendido a llenar formularios legales. Había aprendido a hablar en público sin que le temblara la voz. Y un día, mientras clasificaba donaciones, una mujer joven se acercó tímidamente. Traía a 2 niños de la mano y los ojos enrojecidos de tanto llorar. «¿Usted es Estela Ortiz?», preguntó con voz quebrada. «Sí». La mujer se derrumbó. «Por favor, ayúdeme. Mi esposo murió hace un mes. Su familia me echó de la casa. No tengo a dónde ir con mis hijos. No tengo dinero. No tengo nada». Las lágrimas corrían por sus mejillas. Leí su historia y pensé que tal vez usted pudiera entenderme. Estela rodeó el escritorio improvisado y abrazó a la mujer. «Te entiendo. Claro que te entiendo». La separó suavemente y la miró a los ojos. «¿Cómo te llamas?» «Alma». «Alma, mírame bien. Hace un año yo estaba exactamente donde tú estás ahora, y te voy a decir lo mismo que me dijeron a mí. No estás sola. Vamos a encontrarte un lugar donde vivir. Vamos a conseguirte ayuda legal. Vamos a asegurarnos de que tú y tus hijos estén bien». Le apretó las manos. «¿Me crees?» Alma asintió entre sollozos. «Sí». «Entonces, vamos a empezar ahora mismo». Esa noche, cuando Estela regresó a su casa en la sierra, los niños ya habían cenado y estaban haciendo tarea en la mesa. El fuego crepitaba en la estufa. El olor a frijoles refritos llenaba el aire. Las paredes blancas brillaban bajo la luz de las lámparas. Todo estaba en orden. Todo estaba en paz. Se sentó en el porche con la Biblia en las manos. La abrió y sus ojos cayeron en el Salmo 126, versículo 5. «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Sonrió, porque ahora entendía. Las lágrimas que había derramado en el lodo de esta casa no habían sido en vano, habían sido semillas, y ahora estaba cosechando. No cosechaba riquezas, cosechaba propósito, cosechaba esperanza, cosechaba la certeza de que su dolor no había sido desperdiciado, sino transformado en algo más grande. Cerró la Biblia y la sostuvo contra su pecho. Gracias, susurró hacia el cielo estrellado, por todo. Adentro, Toño llamó. Mamá, ven a ayudarme con las matemáticas. Estela se puso de pie con una sonrisa, guardó la Biblia en su lugar y entró a su casa, su hogar. Pero afuera, en la oscuridad del bosque, alguien observaba la casa con unos binoculares. Alguien que no había aparecido en toda la historia. Alguien que conocía un secreto sobre Jacinta Salazar que cambiaría todo lo que Estela creía saber. Y al día siguiente, cuando esa persona tocara su puerta, la verdadera historia de la Biblia enterrada finalmente saldría a la luz. El golpe en la puerta llegó temprano, cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja. Estela estaba preparando el desayuno, cortando papas para freír, cuando escuchó los 3 golpes secos y pausados. No sonaban amenazantes, sonaban respetuosos, casi tímidos. Abrió la puerta con cautela. Afuera estaba una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado. Vestía un vestido negro sencillo y llevaba un rebozo de lana sobre los hombros. Sus ojos eran oscuros, penetrantes, del tipo de mirada que ha visto demasiada vida. En las manos sostenía una bolsa de tela vieja. «¿Señora Estela Ortiz?», preguntó con voz suave pero firme. «Sí. ¿Quién es usted?». La mujer respiró hondo como si se preparara para algo difícil. «Me llamo Socorro Ochoa. Soy la única hija de Jacinta Salazar». El aire abandonó los pulmones de Estela. «¿La hija de Jacinta?». «Sí, la mujer que enterró esa Biblia que usted encontró». Estela se aferró al marco de la puerta. «Entre, por favor, entre». Socorro entró despacio, observando cada rincón de la casa con ojos húmedos. Tocó las paredes blancas con reverencia, miró el techo nuevo, las ventanas, el piso de cemento. «Mi madre construyó esta casa con sus propias manos», susurró. «Era apenas un cuarto de adobe cuando ella llegó aquí. Viuda, sola, con un hijo pequeño, igual que usted». Estela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Igual que yo?». «Siéntese, hija, tengo mucho que contarle». Se sentaron en la mesa de madera. Estela sirvió café caliente en 2 tazas despicadas. Socorro tomó un sorbo largo antes de hablar. «Mi madre se llamaba Jacinta Salazar de Ochoa. Enviudó en 1948 cuando tenía 25 años. Su esposo murió en un accidente en la mina. La familia de él la echó de las tierras, igual que a usted. Le dijeron que una viuda no tenía derecho a nada, que se fuera con su bastardo. Así le decían a mi hermano Eusebio». Estela escuchaba sin respirar. Era como escuchar su propia historia en boca de un fantasma. «Mi madre caminó desde Canatlán hasta aquí, cargando a su hijo de 2 años. No tenía nada, nada más que una Biblia que su propia madre le había regalado cuando se casó». Socorro sacó la bolsa de tela y la puso sobre la mesa. «Esta bolsa». Estela la tocó con dedos temblorosos. Era la misma bolsa que había envuelto la Biblia enterrada. «Mi madre construyó esta casa piedra por piedra», continuó Socorro. «Trabajaba en el día, juntando leña para vender. En la noche rezaba. Pasaron años así. De repente, la gente del pueblo comenzó a ayudarla. No sé por qué. Tal vez porque veían su fe. Tal vez porque admiraban su fortaleza. Le dieron trabajo. Le dieron comida. Le ayudaron a construir paredes más fuertes, un techo mejor. Como me pasó a mí. Exactamente como le pasó a usted». Socorro tomó otro sorbo de café. «Mi madre siempre decía que Dios le había hablado en esta casa, que una noche, cuando estaba a punto de rendirse, abrió su Biblia y encontró un versículo que le cambió la vida. Nunca me dijo cuál, pero desde ese día ella se convirtió en otra mujer. Comenzó a ayudar a otras viudas, a otras mujeres solas. Se hizo conocida en toda la sierra
como la mujer que defendía a los indefensos. Las lágrimas corrían por las mejillas de Estela. ¿Por qué enterró la Biblia? Socorro sonrió con tristeza. Porque antes de morir, en 1995, tuvo una visión, o eso decía ella. Soñó que otra viuda vendría a esta casa, una viuda con hijos pequeños, desesperada, sin esperanza, y que esa viuda encontraría la Biblia enterrada y su vida cambiaría igual que había cambiado la de mi madre. ¿Una visión? Ella lo creía, y la última semana de su vida, cuando ya estaba muy enferma, me hizo traerla aquí. Yo la cargué en mis brazos porque ya no podía caminar, y ella misma cavó el agujero en el piso con sus manos temblorosas. Envolvió su Biblia con cuidado, la enterró, y me dijo, «Alguien la va a necesitar. Dios me lo mostró, y cuando esa persona la encuentre, todo va a empezar otra vez». Estela se llevó las manos a la boca, sollozando. «Yo la encontré. Usted la encontró». Socorro extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Estela. «Y cumplió el propósito que mi madre vio. Usted no solo se salvó a sí misma, salvó a sus hijos, inspiró a miles de personas, se convirtió en defensora de familias vulnerables. Exactamente lo que mi madre hizo en su tiempo». «¿Por qué vino a decirme esto?». Socorro se puso de pie y caminó hacia la ventana. Miró el claro, los pinos, el arroyo a lo lejos. «Porque mi madre me hizo prometer algo. Me dijo, cuando la mujer de la visión aparezca, cuando encuentre la Biblia, ve y cuéntale la historia. Dile que no fue coincidencia. Dile que fue un plan de Dios que comenzó hace muchos años. Y dile que su trabajo apenas está empezando». «¿Mi trabajo apenas está empezando?». Socorro se volvió. Sus ojos brillaban con lágrimas. «Hija, usted tiene un don. Entiende el dolor porque lo vivió. Conoce la desesperación porque la sintió. Y sabe lo que es ser levantada cuando ya no te quedan fuerzas». Se acercó a Estela y le puso las manos sobre los hombros. «Hay miles de mujeres en esta sierra que necesitan lo que usted tiene. Necesitan esperanza. Necesitan alguien que las defienda. Necesitan una Jacinta. Y usted es esa Jacinta». Estela se puso de pie temblando. «No soy nadie especial. Mi madre tampoco creía serlo, pero lo era, y usted también». Socorro sacó un sobre de su bolso. «Antes de morir, mi madre dejó un pequeño ahorro, no mucho, 50,000 pesos que guardó durante años. Me dijo, cuando la mujer de la visión aparezca, dale esto, y dile que lo use para ayudar a otras como ella». Extendió el sobre. Estela lo tomó con manos temblorosas. «No puedo aceptar esto. No es para usted, es para las mujeres que va a ayudar, para la organización que va a crear, para el legado que va a construir». Estela abrió el sobre. Dentro había un cheque por 50,000 pesos y una nota escrita con letra temblorosa. «Para la mujer que encontró mi Biblia. Usa esto para cambiar vidas como yo lo hice, como tú lo harás. Con amor, Jacinta». Las piernas de Estela cedieron. Cayó de rodillas sobre el piso de cemento que antes había sido tierra, y lloró como no había llorado en meses. Lloró por Jacinta, una mujer que había muerto años antes de que ella llegara, pero que había dejado un camino trazado. Lloró por Socorro, que había cargado esa promesa durante décadas. Lloró por ella misma, por todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Y lloró por las mujeres que aún no conocía, pero que ya estaban esperándola. Socorro se arrodilló junto a ella. «No llores, hija. Alégrate, porque lo que mi madre sembró, tú lo vas a cosechar, y lo que tú siembres, otra mujer lo cosechará después. Así funciona el reino de Dios». Estela levantó la vista. «¿Qué tengo que hacer?». «Lo que ya estás haciendo, pero hazlo más grande. Formaliza tu trabajo, crea una organización, consigue fondos, contrata a abogados, ayuda a las viudas a reclamar sus tierras, ayuda a las madres solteras a conseguir empleo, ayuda a las familias desplazadas a encontrar hogar». Socorro sonrió. «Y cuando ya no puedas más, entrena a alguien para que continúe después de ti, porque este trabajo no termina, nunca termina». Estela asintió, limpiándose las lágrimas. «¿Cómo voy a llamarla? ¿A la organización?».
Socorro miró alrededor. Llámala como esta casa, como el lugar donde todo cambió. Estela siguió su mirada, y entonces supo. Casa de los Pinos, refugio para familias vulnerables. Perfecto. Socorro se quedó toda la mañana. Conoció a los niños. Les contó historias de Jacinta, de cómo había levantado esta casa con sus manos callosas, de cómo había defendido a las viudas cuando nadie más lo hacía. Toño escuchaba con los ojos muy abiertos. Lupita tomaba notas en un cuaderno. Los gemelos hacían 1000 preguntas. Cuando Socorro se fue, ya cerca del mediodía, abrazó a Estela en la puerta. Mi madre estaría orgullosa de ti. Yo estoy orgullosa de ti. Y todas las mujeres que vas a ayudar estarán agradecidas contigo. ¿Volverá a visitarnos? Claro que sí. Esta también es mi casa. Sonrió. Y ahora es la casa de todas las que la necesiten. Se fue caminando por el sendero despacio, con el rebozo ondeando al viento. Estela la observó hasta que desapareció entre los pinos. Esa tarde llamó a Patricia. Le contó todo: la visita de Socorro, el dinero de Jacinta, el plan de crear una organización formal. Patricia se quedó en silencio por un momento. Luego: Estela, esto es enorme. Con ese dinero podemos registrar la organización, rentar una oficina pequeña, contratar un abogado de medio tiempo. Podemos empezar a hacer esto en serio. ¿Crees que funcione? Sé que va a funcionar, porque ya está funcionando. Solo le vamos a poner nombre y estructura. Los siguientes meses fueron un torbellino. Estela, Patricia y un grupo de voluntarios registraron oficialmente la organización Casa de los Pinos, AC. Rentaron un cuartito en la Plaza de Nombre de Dios. Pusieron una mesa, 2 sillas, una computadora donada y un letrero en la puerta: ayuda legal y apoyo para familias vulnerables. La primera semana llegaron 3 mujeres, la segunda semana 10. Al mes tenían una lista de espera de 30 familias. Estela trabajaba de sol a sol, llenaba formularios, acompañaba a las mujeres a las oficinas de gobierno, negociaba con abogados, organizaba colectas, daba pláticas en escuelas sobre derechos de las viudas y madres solteras, y cada noche, sin importar cuán cansada estuviera, regresaba a su casa en la sierra, cenaba con sus hijos, leía la Biblia de Jacinta y daba gracias. 6 meses después de la visita de Socorro, Casa de los Pinos había ayudado a 42 familias. Habían recuperado tierras para 7 viudas. Habían conseguido empleo para 12 madres solteras. Habían reubicado a 3 familias desplazadas y habían iniciado procesos legales contra 5 casos de despojo. Fernando publicó un artículo sobre el primer aniversario de la organización. La foto principal era de Estela parada frente a la oficina, rodeada de todas las mujeres a las que había ayudado. El titular decía: de la casita podrida a la casa de esperanza. La viuda que se convirtió en salvavidas de cientos. El artículo se volvió viral otra vez, y con él llegaron más donaciones. Una fundación internacional ofreció fondos. Una universidad propuso hacer un documental. Una editorial quiso publicar su historia en un libro, pero Estela rechazó casi todo. No quiero fama, le dijo a Fernando. Quiero que las mujeres que ayudamos tengan voz, que sus historias se cuenten, no la mía. Tu historia ya se cuenta sola, respondió él. Ahora se trata de multiplicarla. Y eso hizo. 2 años después de encontrar la Biblia enterrada, Estela estaba parada frente a un auditorio lleno de gente en Durango. Había sido invitada a dar una conferencia sobre defensa de derechos de familias vulnerables. Al principio había dicho que no. No soy oradora, protestó. Pero Patricia insistió. Necesitan escucharte. Necesitan ver que es posible. Subió al estrado con las piernas temblando. Miró al público. Había funcionarios de gobierno, activistas, estudiantes, periodistas, y en la primera fila sus 4 hijos. Toño de 14 años, Lupita de 12, los gemelos de 9, todos vestidos con ropa limpia, con zapatos buenos, con las caras llenas de orgullo. Estela respiró hondo y comenzó. Hace 2 años yo no tenía nada, no tenía casa,
No tenía comida, no tenía esperanza. Solo tenía 4 hijos que dependían de mí y un documento que decía que me tocaba una casita podrida en medio de la nada. Hizo una pausa. Esa casita se convirtió en mi hogar, pero más que eso, se convirtió en un símbolo de que cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad es total, siempre hay una luz. A veces esa luz es una Biblia enterrada, a veces es un extraño con una cámara, a veces es un albañil viudo que entiende tu dolor, y a veces esa luz eres tú misma, decidiendo que no te vas a rendir. El auditorio estaba en silencio absoluto. Hoy, Casa de los Pinos ha ayudado a más de 120 familias, pero no lo hicimos solos. Lo hicimos porque miles de personas decidieron que la injusticia no podía quedar sin respuesta, que las viudas tienen derechos, que las madres solteras merecen apoyo, que las familias vulnerables no están solas. Levantó la voz. Y les digo esto, si una mujer que no tenía nada pudo levantar una organización que cambia vidas, imaginen lo que todos ustedes pueden hacer. Los aplausos estallaron como trueno. La gente se puso de pie. Los flashes de las cámaras brillaban como estrellas. Pero Estela solo tenía ojos para sus hijos, que la miraban llorando y sonriendo al mismo tiempo. Cuando bajó del estrado, Toño la abrazó fuerte. «Mamá, estoy orgulloso de ti». Lupita se colgó de su brazo. «Cuando sea grande, quiero ser como tú». Paco y Martín la abrazaron por la cintura. «Te queremos, mamá». Y Estela, rodeada de sus hijos, en medio de ese auditorio lleno de esperanza y posibilidades, supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de miedo, cada momento de desesperación, todo había sido parte del camino. Esa noche, de regreso en su casa en la sierra, Estela sacó la Biblia de Jacinta, la abrió en la última página y con una pluma de tinta azul escribió debajo del nombre de Jacinta: Estela Ortiz de Salazar. Encontré esta Biblia cuando lo había perdido todo. Me salvó, me levantó, me enseñó a ayudar a otras. Que quien la encuentre después de mí sepa, los milagros existen, la bondad vence, y Dios nunca abandona a sus hijos. Cerró la Biblia con cuidado, no la volvió a enterrar. La dejó en un lugar visible de la casa, sobre una repisa junto a la foto de Rodrigo, como un faro que recordaba de dónde venían y hacia dónde iban. Los años pasaron. Casa de los Pinos creció. Abrieron una segunda oficina en Canatlán, luego una tercera en Durango. Ayudaron a cientos de familias, recuperaron tierras, defendieron derechos, cambiaron leyes. Toño se hizo abogado y se unió al equipo legal de la organización. Lupita estudió trabajo social y se especializó en apoyo psicológico para viudas. Paco se hizo arquitecto y diseñaba casas económicas para familias de bajos recursos. Martín, el niño que había vencido al cáncer, estudió medicina y regresó a la sierra a atender a la gente que más lo necesitaba. Y Estela, ahora con el cabello salpicado de canas y las manos marcadas por el trabajo, seguía siendo la directora de Casa de los Pinos. Seguía escuchando historias de dolor, seguía secando lágrimas, seguía levantando a quien había caído, porque eso era lo que Jacinta había hecho, y eso era lo que ella haría hasta el último de sus días. Una tarde de diciembre, 20 años después de encontrar la Biblia enterrada, Estela estaba sentada en el porche de su casa. La casa lucía hermosa. Habían agregado un cuarto más, habían plantado árboles frutales, habían construido un pequeño salón comunitario donde se reunían las familias de la organización. Socorro, ahora de 90 años y con el cuerpo frágil pero el espíritu intacto, estaba sentada junto a ella. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó la anciana. Estela miró el horizonte donde el sol se ponía sobre las montañas. De nada, absolutamente de nada. Mi madre estaría orgullosa. Yo estoy agradecida. Estela tomó la mano arrugada de Socorro. Por ella, por ti, por todos. Socorro sonrió. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?
¿Qué? Que en algún lugar en este momento hay otra mujer desesperada, otra viuda, otra madre sola, y tal vez, solo tal vez, alguien que tú ayudaste la va a ayudar a ella. Y así seguirá, por generaciones, como un río que nunca se seca. Estela cerró los ojos y en su mente vio las caras de todas las mujeres que había ayudado. Alma, la primera; Rosa, la segunda; Graciela, Sofía, Luz, Mercedes, Teresa. Cientos de nombres, cientos de historias, cientos de vidas cambiadas. Y supo con la certeza que solo da la fe probada en fuego que el propósito de su dolor había sido convertirse en el puente que otras cruzarían para salir de la oscuridad. «Gracias, Dios», susurró, «por la casita podrida que se convirtió en hogar, por la Biblia que me encontró cuando más la necesitaba, y por darme la oportunidad de devolver lo que me diste». El viento sopló suave entre los pinos. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo púrpura, y en algún lugar de la sierra, una mujer joven con 2 niños pequeños caminaba por un sendero polvoriento, buscando refugio.